Hermanos y hermanas, Dios me los bendiga grandemente. Es un gozo para mí saludarles esta mañana, esperando que se encuentre bien cada uno de ustedes y que la paz de Dios esté sobreabundando sobre su vida y sobre su familia. Nuestro Dios es el Dios que abre los caminos. Nuestro Dios es el Dios de poder, es el Dios de gracia. Aunque no lo podamos ver, Él se está moviendo. Aunque tú no mires la mano de Dios ahorita presente en tu vida, tú tienes que saber que el que vela por el pueblo no duerme. Nuestro Dios, Él está activo en tu vida, y yo oro para que tu vida sea fortalecida cada día en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Que tú y yo continuemos poniéndonos esa armadura de Dios para estar listos para cualquier situación que enfrentemos en nuestra vida. Hemos estado hablando de que Dios nos ha empoderado a nosotros para ser testigos de Él, y para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero entendemos también que nuestra trayectoria no siempre todo es fácil. A veces tenemos que luchar, tenemos que perseverar, y hay momentos donde nos decaemos. Y hoy yo quiero hablarte bajo el tema la restauración, porque Dios es un Dios de restauración. Aunque Dios nos ha dado poder, aunque Dios nos ha dado su espíritu, aunque Dios nos empodera, hay momentos en nuestra vida donde nosotros desistimos del llamado de Dios y necesitamos que Dios se acerque nuevamente a nosotros para poder restaurarnos. Déjame comienzo esta mañana con una pregunta. ¿Alguna vez has negado tu fe? Probablemente me dirás que no, pero quizás la has mantenido en secreto. ¿Y cuál sería la razón? Bueno, a veces es por miedo a las circunstancias, miedo a lo que dirán los demás, o miedo a lo que dirá tu familia al enterarse de que tú te has convertido al cristianismo. La historia del apóstol Pedro es una historia muy popular cuando él niega a Jesús como su Salvador o como su Dios. Esta historia es muy popular y yo quiero hablarte este día acerca de esta historia. Hable tu Biblia ahí donde tú estás, en Mateo capítulo 26, versículo 69 al 75. Yo lo voy a leer acá. Si tú tienes tu Biblia, ahí ábrela y léelo conmigo. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eras de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mira lo que dice el versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Esta historia de Pedro se ha repetido varias veces en el pueblo cristiano. Negamos a Jesucristo, negamos nuestra fe, negamos aquellas bases espirituales, las negamos. Quizás alguien te ha preguntado a ti: oye, ¿no ibas tú a aquella iglesia? Y tú has dicho: oh, no, yo no iba a esa iglesia, mi mamá va a esa iglesia y es por eso que yo he asistido. O quizás alguien te dice: oye, ¿no eras tú cristiano? ¿No asistías? ¿No servías tú en tal lugar, en tal iglesia? Y quizás tú has respondido y has dicho: oh, no, yo ya no voy a esa iglesia. La gente de esa iglesia es hipócrita. ¿Para qué ir a ese lugar?
La realidad es que tú no estás negando a un grupo de personas, no estás negando a una iglesia, estás negando tu fe en Jesucristo. Quizás tú le conociste en un tiempo y te alejaste de Él, no hiciste la decisión de mantenerte firme, o quizás las circunstancias de la vida te hicieron flaquear, te hicieron desistir de tu fe y tú abandonaste aquello que en un tiempo fue algo muy bello para ti, algo precioso para ti, una experiencia muy linda para ti, y ahora tú negas todo aquello que tú experimentaste. Pedro negó su fe en Jesús. Pedro negó a Jesucristo, negó haberlo conocido, pero él lo hizo en una circunstancia de miedo, en una circunstancia de temor. Él reaccionó a ese momento difícil que él estaba viviendo, donde habían ya agarrado a Jesucristo y lo estaban juzgando. Él tenía miedo de ser metido a la cárcel, o quizás aún temía por su vida, un momento muy amenazador a su vida. Quizás en un momento difícil de tu vida tú desististe y decidiste alejarte y negar tu fe en Cristo. Quizás fue un momento, una situación que fue muy amenazante para ti. Quizás como joven, como jovencita, quizás como hombre, ¿verdad?, ya maduro, una mujer, quizás tú decidiste entregar tu vida a Cristo, pero porque tu familia ha sido muy tradicional en la religión que ellos sirven, quizás te dijeron: si tú te conviertes al cristianismo, si tú continúas en esa religión, haz como que hemos muerto para ti. Y esa presión que tú sentiste hicieron que tú desistieras de esta fe en Jesucristo. Quizás tú llegaste a los pies de Dios y tú le dijiste: entra a mi corazón en algún tiempo, pero tu esposo o tu esposa no eran conocedores de Jesús y te dijeron: si tú continúas yendo a esa iglesia o continúas en esa religión, vamos a tener mucho conflicto en nuestra casa y probablemente se llegue a una separación. O quizás tú, un jovencito, sentiste la presión de tus amigos, que era muy fuerte para seguir en el camino de Dios, y por eso tú has negado tu fe en Jesucristo. Yo quiero decirte en este día que el plan de Dios no cambia. El plan de Dios aún no ha cambiado para tu vida, aunque tú te hayas alejado, aunque tú hayas desistido, aunque tú hayas negado tu fe. El plan de Dios no cambia para tu vida ni cambiará. Él te llamó y te continúa llamando porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Así que no importa en qué situación tú estás ahora, si tú estás escuchando esta palabra, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está tocando a tu puerta, y no está tocando suavemente, está tocando con precisión, está tocando y te está diciendo: déjame entrar nuevamente, yo soy tu Dios, mi plan para ti no ha cambiado, mi plan para ti sigue en acción, y necesito que regreses a mí, necesito que recapacites. Jesús no deja las cosas a medias, Él va a regresar por ti. Él regresó por Pedro. Él regresó a tener una conversación con él. En Juan capítulo 21 relata lo que sucedió después de que Jesús murió. Él fue levantado. Él resucitó con poder y con gloria. La muerte no lo pudo retener a él, porque él tenía un plan. Él tenía una misión aquí en la tierra. Él vino a testificar del Padre. Él vino a mostrar el reino de Dios aquí en la tierra, y él se levantó con poder y con gloria para mostrar que este plan se iba a culminar, y ahora usted y yo estamos viviendo parte de ese plan de Dios aquí en la tierra. Jesús murió y resucitó, pero él se apareció nuevamente a sus discípulos. Después de que él murió, los discípulos se esparcieron, pero el plan de Dios no había cambiado. El plan de Dios continuaba activo, y él se apareció a los discípulos. Él se les apareció una vez cuando él estaban en aquel cuarto. Él traspasó aquellas puertas y se les apareció. Tomás, que era incrédulo, le dijo Jesús a él, le dijo: toca mis manos y mira mi costado.
Esa fue una de las apariciones de Jesús a los discípulos. Otra de ellas fue cuando Él se apareció a unos discípulos camino a Emaús. Él se apareció a ellos y platicó con ellos. Y aquí en Juan capítulo 21 relata la tercera vez que Jesús se les aparece a sus discípulos. Pedro probablemente estaba batallando con culpabilidad. Pedro probablemente estaba pensando si él ya había perdido su ministerio, si él ya había perdido su posición con Jesús, que si Jesús regresaba, ¿será que me llamaría nuevamente a ser parte de este equipo que él había llamado? Pedro estaba batallando quizás con estas cosas en su mente. ¿Me va a incluir nuevamente entre los 12? Sabes, algunos de nosotros hemos tomado esa actitud de alejarnos de Dios y nos hacemos quizás las mismas preguntas. ¿Será que Jesús me aceptaría nuevamente? ¿Será que el ministerio que Él había puesto en mis manos todavía está vigente? ¿Será que aún me aceptaría como parte de su familia? Porque a veces pensamos que no somos dignos ya de Dios. Pensamos que lo que hemos hecho o la manera que nosotros nos hemos alejado de Él, que Él ya no nos va a perdonar y no podemos regresar. Que el ministerio que Él había puesto en nuestras manos ya se perdió. Y aquí en este versículo, en este capítulo 21, de Juan, en los primeros versículos podemos ver algo, que Pedro regresa a pescar, regresa a hacer lo que él antes hacía, regresa a ser un pescador. Y algo que llama la atención es que él no estaba solo. Él dice, yo voy a ir a pescar. Y habían otros discípulos con él que le dicen, nosotros también vamos contigo. Y se van a pescar. Y pasan toda la noche pescando y no tienen éxito. Aquí estamos hablando de un hombre que su profesión era pescar y toda la noche no tiene éxito. Cuando nosotros regresamos a nuestra vida pasada, no podemos disfrutarla como antes la disfrutábamos. No somos exitosos en aquello. ¿Y sabes por qué? Porque dentro de ti ya está la semilla del Evangelio. Dentro de ti ya está la semilla plantada de Jesucristo. Y te incomodas en hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ya hay una convicción en tu corazón. Ya hay una convicción de Dios de que tú eres su hijo y que eres su hija. Ya no podemos disfrutar mucho del pasado. Pedro regresa a pescar toda la noche. No son exitosos. Y en la mañana Jesús se le presenta. Es que Jesús siempre va a venir a buscar a sus hijos y Él te está buscando, Él te sigue llamando. Por la mañana Jesús se aparece ahí en aquella playa, Él los va a buscar. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no ha cambiado. Las circunstancias no hicieron que el plan de Dios cambiara para tu vida. Y los discípulos aún tienen el llamado de ser testigos de Él. Aún tienen el llamado de seguir avanzando. Tú aún tienes ese llamado. Tú aún tienes la promesa de Dios en tu vida. No importa cómo tú te estás sintiendo. No importa cómo tú te miras a ti mismo. Sigues siendo hija y sigues siendo hijo de Dios. Y Jesús viene y se acerca y les dice, ustedes, bueno, Él no les dice de esta manera, pero yo me imagino que Él en su corazón está diciendo, ustedes todavía son útiles para mí. Esto no ha terminado. Y esta palabra es para ti en esta mañana. Tú aún eres útil para Dios. Tú aún eres útil para Él. No importa cómo tú negaste la fe. No importa en dónde tú te fuiste a meter y lo que tú has hecho. Él te perdona y aún te sigue llamando porque aún eres útil para Él. Los discípulos escuchan la voz de Jesús, han pescado algo y ellos les dicen, no hemos tenido éxito.
Y Jesús les dice, tiren la red a la derecha. Y cuando ellos tiran la red a la derecha, tienen una pesca milagrosa. Y Jesús, cuando Él está allí, uno de ellos, dice el discípulo amado, dice, es Jesús, es el Maestro. Pedro se ciñe sus lomos, se avienta al agua y sale nadando porque él quiere ser el primero en tener este encuentro con Jesús. Jesús lo fue a buscar. Jesús te está buscando. ¿Cuál es tu reacción hacia Él en este día? Él está tocando tu puerta. Él te está llamando que regreses. Regresa, hijo. Regresa, hija. Pedro se ciñó los lomos, se aventó y corrió hacia el Maestro. Los discípulos tienen que seguir hablando de lo que han vivido. Tienen que seguir hablando de lo que han visto. Y Jesús se toma un momento a solas con Pedro para tener una conversación íntima con él. Hoy Dios quiere tener esa conversación contigo. Ahí donde tú estás en tu carro, ahí donde tú estás en tu cuarto, ahí donde tú estás en tu sala o donde tú te vas a encontrar cuando tú escuches esta palabra. Hoy Jesús quiere tener un momento a solas contigo. Él quiere tener una conversación de intimidad. En el versículo 15 y 16 de Juan capítulo 21, Jesús pregunta sobre el amor de Pedro. Y Él le dice en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Note aquí que Jesús está cambiando el rumbo de lo que Él está haciendo. Primeramente le dice, apacienta mis corderos. Segundo le dice, pastorea mis ovejas. Le está cambiando su rumbo de lo que Él está haciendo como pescador. En el versículo 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Lo que realmente entristeció a Pedro fue la repetición de 3 veces. Era un claro recordatorio de su negación 3 veces. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y ahora Jesús tiene este momento íntimo con él para restaurarlo 3 veces. Y le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús nos restaura haciéndonos enfrentar el momento de nuestro fracaso. Hay cosas que usted y yo no queremos recordar. Hay cosas que usted y yo queremos borrar de nuestro pasado. Hay cosas que usted y yo quisiéramos que nadie se diera cuenta de ellas. Pero son aquellas cosas que continúan martiriándonos, que continúan ahí tocando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos hacen retroceder. Son aquellas cosas que son como cadenas de culpabilidad en nosotros, que no nos dejan avanzar y no nos dejan acercarnos a Dios porque no lo podemos mirar a Él, porque nos sentimos tan sucios, nos sentimos tan mal, pecadores, lo más hostil, lo más sucio, lo más feo, y no nos podemos acercar al Padre que es santo. Pero Jesús hace que regresemos a esos momentos
para enfrentar ese momento de nuestro fracaso. Porque Él regresa a ese pasado, no para hacerte sentir peor, sino para restauración, sino para sanar, sino para tomar tu mano y sacarte de ahí, decirte, aquí terminó aquello y vamos a seguir adelante. Es que Dios no deja las cosas a medias. Dios no deja las cosas pendientes. Él las resuelve. Él no le dijo, Pedrito, ¿ya te arrepentiste? No le dijo, Pedrito, ¿lo vas a volver a hacer? No. Él lo llevó a ese momento para que Pedro sintiera, para que él sintiera aquel dolor de lo que él había hecho y quizás pudiera llorar, quizás pudiera pasar ese duelo en ese momento y su corazón ahora fuera completamente restaurado al escuchar la voz de su maestro diciéndole, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas realmente? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces pastorea mis ovejas. Él simplemente hace esa pregunta. El amor a Dios equivale a seguir sus mandamientos. Jesús lo dijo, la palabra de Dios dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y allí la pregunta a cada uno de nosotros, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Quizás la pregunta regrese porque Dios está hablando en intimidad contigo. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces pastorea mis ovejas. Entonces mete manos al arado, haz el ministerio al que yo te he llamado a hacer, sea la música, sea la prédica, sea el evangelismo, sea el servicio, sea la limpieza, sea la intercesión, sea la visitación, regresa. Eso es lo que Él te está diciendo. Si me amas, tu corazón se va a alinear a ser testigo de Jesucristo. Y después Él nos reta a poner nuestros ojos a el trabajo que está por delante. Eso es lo que Él hizo con Pedro. Al tener esta conversación íntima, Él puso los ojos de Pedro ya no en el pasado de dolor, en el pasado de fracaso, sino en el futuro que estaba delante de Él. Pastorea mis ovejas. En el versículo 18 y versículo 19 del capítulo 21 de Juan, Jesús profetiza sobre su vida de Pedro y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, vas a tener completa dependencia de mí. Pedro va a terminar en completa fidelidad hacia su maestro. Jesús aquí está profetizando la muerte de Pedro. Pedro iba a ser crucificado por seguir a Jesucristo. Esta vez él no negaría su fe. Esta vez él tendría completa dependencia de Jesucristo. Él iba en completa fidelidad a su Dios. Al punto que cuando él fue crucificado, él dijo, yo no soy digno de ser crucificado, así como fue crucificado mi maestro. Y él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. El versículo 19 es clave a esta conversación íntima que Jesús tiene con Pedro. Y él le dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Él ya no lo negaría. Él sería un testigo fiel. Y dicho esto, escuche, y dicho esto, Jesús añadió, sígueme. Le hizo el llamado de seguirle nuevamente. Hoy, Dios tiene esta conversación íntima contigo y te dice las mismas palabras, te dice, sígueme. Hoy te está haciendo ese llamado a ti, no a tu vecino,
no a tu compañero, te lo está haciendo a ti. Y te está diciendo, sígueme nuevamente. ¿Cuál fue tu momento de alejamiento? Puede ser un alejamiento, como dice el libro de Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. Sigues asistiendo a la iglesia, sigues orando, sigues leyendo la Biblia, sigues hablando con Dios, pero el fuego ya no está dentro de ti. Y es por eso que ahora viene un empoderamiento de Dios para que tú y yo podamos ser testigos fieles de Él. Es muy bonito hablar en lenguas y comunicarte con tu maestro y ser fortalecido. Es muy bonito leer la Biblia, que Dios te siga hablando. Pero Dios pide más de eso. Primero es la restauración de tu vida. Y segundo es que seamos testigos de Él y que nos mantengamos firmes en su palabra, firmes en el ministerio el cual nos ha llamado a servir. ¿Cuál fue ese momento de alejamiento para ti? Hoy Dios quiere lidiar con eso para restaurarte. ¿Será que alguien te dañó? ¿Será que dentro de la iglesia pasaste un conflicto? ¿Será que tú pecaste y no te has podido levantar y nadie sabe de lo que tú hiciste? Yo te digo que el que tiene ojos de fuego, Él penetra todo, Él es conocedor de todo y Él ya lo conoce. Pero hoy, este momento es un momento preciso para ti, porque Él quiere tener esa conversación en intimidad contigo. Él la quiere tener a solas. Y la pregunta que Él te hace a ti, Iris, ¿me amas? Y yo tendré que responder. Y yo le responderé, sí, Jesús, yo te amo. Y yo quiero decirle, pero mira lo que yo hice. Pero mira cómo te fallé. Pero mira cómo yo pequé. Pero mira cómo yo solté aquel ministerio que tú habías puesto en mi mano. Él no te pregunta eso. Simplemente te dice, ¿me amas, sí o no? Y tú le dices, te amo, Jesús. Y lo único que Él te dice, apacienta a mis corderos. ¿Realmente me amas? Sí, Señor, yo te amo. A Pedro lo restauró 3 veces. A ti probablemente solo es la primera. Y te va a decir, me amas. Y tú tienes que responder a eso. Y en el momento que tú le dices, sí, te amo, es un equivalente de que tú estás haciendo una confesión con tu boca. Yo voy a guardar tus mandamientos. Después que Jesús tuvo este encuentro con Pedro, Jesús estuvo con sus discípulos, dice la Biblia, por 40 días. ¿Qué hizo durante este tiempo Jesús con ellos? Los reafirmó, los preparó para ser testigos fieles de Él, para tener completa dependencia en Él, para tener completa dependencia en Dios, para que ellos fueran testigos fieles de Él. Aunque ellos ya estaban capacitados, aunque Jesús ya los había instruido, aunque ya habían visto el poder de la resurrección, ahora Jesús les dice, manténganse unidos y esperen la promesa, porque van a recibir poder del cielo cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a ser testigos. ¿En qué momento de tu vida estás tú ahora? ¿Estás en ese momento donde aún estás estancado, donde aún no has podido tener ese rompimiento en esta atmósfera terrenal para entrar a la atmósfera de Dios? Hoy Dios quiere tener contigo ese momento a solas. Él quiere regresar a ese momento de alejamiento, a ese momento de angustia, a ese momento de dolor, a ese momento de fracaso, a ese momento de culpabilidad. Y hoy Dios quiere romper esa pared en tu vida. Hoy Dios la quiere remover para que tú tengas acceso al poder soberano de Dios, que rompe todo yugo, que rompe toda cadena y cambia tu mirar. Torna tu vista ya no a lo del pasado, así como lo hizo con Pedro, sino ahora torna tu vista al futuro por delante que Él tiene para tu vida. El poder de Dios vino para que seamos testigos de Él, para que continuemos haciendo la obra de Dios aquí en la tierra.
Pedro fue restaurado, restituido, para que continuara haciendo la obra de Dios en esta tierra. Tú y yo hemos sido llamados para esos. Tu llamado no ha terminado. Tu propósito en esta tierra no ha terminado. Sigue activo. Dios te restaura hoy. Y nuevamente te dice, sígueme. Hoy yo quiero orar por ti. Y quiero pedirle a Dios de que restaure tu vida. Regresa ahora a ese momento donde tú te alejaste. Ahí te está esperando Jesús. Ahí está Dios esperándote a ti ahora mismo para restaurarte. Ora conmigo esta oración en esta mañana. Jesús, yo he estado batallando con culpabilidad. Yo te abandoné. Yo he negado mi fe. Pero hoy yo me acerco a ti, el Dios de amor, el Dios de perdón y de restauración. Tú conoces la razón o las razones por las que yo me he alejado. Tú conoces el porqué de mi alejamiento, pero hoy yo me acerco a ti, sabiendo que tú has venido a buscarme. Dame la valentía, dame el poder para yo poderme mantener firme, a amar tus mandamientos. Hoy yo contesto a la pregunta tuya, ¿me amas? Y yo te digo que sí, te amo. Yo quiero seguir tus mandamientos. Hoy yo atiendo a tu llamado de seguirte. Gracias, Jesús, por tu amor incondicional. Si en esta mañana tú te has reconciliado, yo te digo que Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Continúa con Él. Llámanos, queremos seguir orando por ti y darte seguimiento. Que tú continúes fiel en la palabra de Dios y sigas creciendo en Él. No desistas. Sigue adelante. Sigue fiel a tu Dios. Porque Él es un Dios de amor, un Dios de oportunidades y nunca te va a dejar. Tu llamado aún está vigente. Él te ha venido a buscar para restaurarte. Es tiempo que te levantes y sigas con tus ojos tornados hacia el futuro que Él tiene adelante para ti. Dios bendiga tu vida grandemente, te siga prosperando, te siga bendiciendo y llenando más de su espíritu. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.